aumenta, el volumen intracelular no aumenta y el sodio urinario sí aumenta. Y acá vienen conceptos que le tienen que servir para siempre. Cuando hablamos de líquidos isotónico, hipertónico, hipotónico, ¿cuándo? Van a tener que ver especialmente con líquidos que son capaces de mover agua, ¿se acuerdan? Que son capaces de cambiar el volumen celular. Y vamos a llamarles isotónico si es igual que el plasma, que la tonicidad del plasma, o sea que tiene la misma osmolaridad. Y será hipertónico si es mayor que el plasma, y será hipotónico si es menor que el plasma. Y la tonicidad va a depender de una solución, depende de la concentración de los solutos no difusivos. Isosmótico, ya hemos dicho, tiene la misma osmolaridad, hiperosmótico igualito. Y será así, pues miren, si yo tengo, le llamamos solución fisiológica al cloruro de sodio al 0.9%, pero esa es ligeramente hipertónica. ¿Por qué? Porque tiene 154 miliequivalentes por litro. Pero se le llama isotónica, ¿por qué? Porque entra y rápidamente se difunde en ambos compartimentos y no cambia nada. Solo el agua, ¿no? Un poquito aumenta el agua del extracelular. Pero la concentración del sodio no se modifica. Por eso es que se llama isotónica. Pero si yo pongo en agua destilada una ampolla de cloruro de sodio al 20%, esa es una solución hipotónica. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio al 20% solamente me da 68 miliequivalentes. Y por lo tanto, esa solución va a tener la mitad o menos de la mitad de lo que es la concentración de sodio plasmático. Eso es hipotónico. Y si yo uso una solución de cloruro al 3%, que tiene 512 miliequivalentes de sodio, esa es una solución hipertónica o hiperosmolar, también se conoce. Pero depende de su contenido de soluto, que en este caso básicamente es sodio. Claro que existen otros solutos que pueden cambiar la osmolaridad, no la tonicidad no, pero la osmolaridad sí. Y aquí está, miren, el ejemplo con los glóbulos rojos. Y tratan de representar el extra y el intracelular. Acá no hay movimiento de agua, pero es lo que vimos en antes. ¿Qué pasa? Si aumenta el contenido de sodio en el extracelular, el agua va a salir del intra al extra. Y miren lo que le va a pasar a la célula. En el otro caso, que tengo acá, o sea, se vuelve el sodio, bajo la concentración del sodio. De 2, 4, 7, ahora son 4 nomás. El agua se va a mover del extracelular al intracelular y se va a hinchar la célula. Como ven acá, ¿no? Y acá está, miren. Los glóbulos rojos normales, con su depresión convexa o cóncava. Es cóncava, el glóbulo rojo. Miren acá cuando se crena, porque pucha, y se deshidrató la pobre célula, miren cómo se volvió. Y aquí, cuando están tan hinchaditos que ni se ve el hoyito que normalmente tienen. Y esto, como les venía diciendo, es lo más que vamos a ver a nivel del sistema nervioso central. Pero ahora que hemos hablado tanto de la osmolaridad y la tonicidad y todo esto, vamos a hablar quiénes son los reguladores de esta osmolaridad en el humano o en los animales también. Pero los reguladores de la osmolaridad están allí, son dos: el centro de la sed, como ven ahí, el muñequito que se muere de ganas de tomar agua, y aquí lo que es la representación de dónde se ubica el centro de la sed, en el hipotálamo, ¿no? Aquí tenemos, miren, por acá está el núcleo. En el ventromedial, porque los otros son para la que viene, la siguiente reguladora. Entonces, ¿qué tenemos? Para que la sed se active, tenemos que ponernos hiperosmolares.
nos tiene que subir la concentración del sodio. Eso es lo que nos va a activar el mecanismo de la sed. Y entonces, ¿cuánto se tiene que mover esa osmolalidad? Miren, muy poquito. Cuando llega más de 290, se va a activar. Todos los cambios para estos mecanismos reguladores de la osmolalidad van a ser rápidos y pequeños, no son grandes. Miren, y acá nos dice, se va a presentar si se disminuye 1 a 2% del agua corporal total, o si esta osmolalidad es mayor de 290. Por lo tanto, sus estímulos para la sed son la hipovolemia, o sea, la deshidratación, o la hipotensión también. Acuérdense de eso, porque las preguntas vienen así de sencillas, ¿ah? ¿Quiénes activan la sed? Y te doy las opciones. Pero si ni se acuerdan de eso, después dicen, no, que no era así, que era así. Finalmente, el regulador más importante es la hormona antidiurética, que se va a producir en estos núcleos del hipotálamo, en el supraóptico y el paraventricular, ¿no? Y que finalmente, a través de unos, como si fueran vacuolas o vesículas, que van a liberar a esta hormona antidiurética, que se va a activar en la neurohipófisis. Y ahí va a secretarse la hormona antidiurética, que es esta. Se produce aquí, en el núcleo paraventricular y supraóptico, a través de estas fibras neurosecretoras, que tienen como unas vesículas que ven ustedes acá, va a ir hacia la neurohipófisis, que está aquí, y aquí se va a producir la hormona antidiurética. Y esta hormona antidiurética también se va a activar con cambios pequeños. En la literatura dice hasta un 3% de cambio de la osmolalidad, o sea, 1.5 de sodio, ¿no es cierto?, de concentración, 3 miliosmoles, 1.5 miliequivalentes de sodio, la van a mover. Y miren lo que dicen de su relación con la sed. Si hay sed, también aumenta la antidiurética. Y si se calma la sed, también se inhibe la liberación de antidiurética. Y entonces tenemos, miren, la hormona antidiurética, ¿cómo se va a activar? Porque hay osmorreceptores. Esos osmorreceptores también están en el hipotálamo. ¿Se dan cuenta? Ahí en el hipotálamo están los osmorreceptores. Y estos osmorreceptores son los que van a ser sensibles a los cambios de la osmolalidad, o sea, la concentración del sodio, ¿acuerdas? Por otro lado, la hormona antidiurética no solo se estimula con eso, también se va a estimular con cambios en la presión arterial. Y esa presión arterial son recepcionados por los vasoreceptores de baja presión que van a estar en el nivel cardiovascular, en la aurícula, básicamente. ¿Cómo se va a hacer la acción de antidiurética? La acción de antidiurética se va a hacer en el riñón. ¿En dónde? En el túbulo colector del riñón, que es donde existe el receptor para la hormona antidiurética, y que finalmente va a regular el volumen de la orina, del agua de la orina. Esa es la que va a decir, me falta agua, no la botes. Va a decir, ya tengo demasiada agua, bótala. Y va a aumentar el flujo. Esa es antidiurética. Y está en la última porción del túbulo, en el túbulo colector, que es donde, después que veamos, cuando lleguemos ahí, cómo se regula el volumen de la orina. Pero este es a grandes rasgos para que sepan quiénes le estimulan, cómo es que se activa por los osmorreceptores, por el cambio de la osmolalidad, aumento, hiperosmolalidad o caída de la presión arterial. ¿Qué tenemos? Regulación en el balance del sodio. Miren, las alteraciones del balance del sodio van a influir en el mantenimiento del volumen plasmático y la perfusión tisular. ¿Qué hemos dicho? Si baja la concentración, si sube la concentración,
va a mover al agua también secundariamente, acuérdense. Demasiado sodio se va a manifestar en edema y poco sodio produce hipovolemia. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a entrar al detalle mínimo a lo que es el movimiento del agua en el extracelular, a nivel del intersticio. ¿Cómo es que se mueve entre el intravascular y el intersticio? Lo primero que vamos a decir es que una sexta parte del volumen corporal es el intersticio. El líquido intersticial deriva de los capilares por difusión y filtración, que es lo que hemos estado viendo. Incluso hay unas vesículas, como ven acá, vesículas de líquido libre. Y también existen los riachuelos de líquido libre a nivel del intersticio, ¿no? También tenemos un poco de colágeno en ese intersticio y también filamentos de proteoglicanos. Finalmente acá está el capilar y tenemos luego a la célula. Y entonces vamos a ver cómo es el intercambio del agua entre el plasma y el fluido intersticial, es decir, en el extracelular. ¿Qué cosa es importante? El aporte de nutrientes y la eliminación de los productos desechos de la célula ocurre en los capilares y las vénulas postcapilares por la difusión de los solutos y gases. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Del oxígeno y el CO2. Entre el plasma, que está acá, y el fluido intersticial. Y es lo que pasa, miren. Mientras por un lado existe la filtración, porque este viene con una presión, con la presión hidrostática del capilar glomerular, con la presión oncótica, que van a favorecer ¿qué? La filtración, la salida de líquido del capilar o de la arteriola capilar hacia el intersticial, y en este intersticial, para que se mantenga el estado estable, tiene que haber una absorción de este líquido, que tiene que retornar por la vénula. Esto de aquí es importantísimo para que no hayan edema, porque si se filtra y no se reabsorbe, se va a producir los edemas. Entonces, ¿qué tenemos? Distribución del ultrafiltrado a través de las membranas capilares. El movimiento del ultrafiltrado no ocasiona cambios del agua en el extra o intracelular. La presión hidrostática, que va a derivar básicamente de la presión arterial, es la fuerza mayor que mueve los fluidos fuera del lumen capilar, como hemos visto en la figurita. También hemos dicho que en el lado del intravascular, o sea, de la arteriola, está la presión coloidosmótica generada por la albúmina. Y esta es la fuerza mayor que mueve los fluidos dentro del lumen capilar. Claro, pues, porque ¿qué va a hacer este? Esta de acá es como un tapón que no deja salir al agua. Esa es la presión coloidosmótica. Y entonces, el movimiento del agua a nivel de los capilares se va a dar gracias a lo que se conoce como el equilibrio de Starling. ¿Qué dice el equilibrio de Starling? Todo líquido filtrado en el extremo arterial es exactamente igual al que se absorbe en el extremo venoso o en los linfáticos. ¿Cómo es esto? Es lo que hemos visto en la figurita. Voy a retroceder, ¿ya? Esto, miren, este es el lado arterial y este es el lado de la vénula. Todo lo que se filtra acá es absorbido en este extremo. Eso es lo que se llama equilibrio de Starling. Siempre traten de hacerlo visual. Recuerden las fotos, las imágenes. Porque el texto es ingrato, nos vamos a olvidar, pero las imágenes como que retenemos más. Cuando esto de aquí se rompe, que es lo que ya les había dicho, es donde se van a ver los edemas o los derrames en las cavidades que virtualmente están cerradas, ¿no? Virtual, porque después se vuelven así. Y aquí está, miren,
Otra forma de representarlo, ¿no? Acá está con las presiones. Hemos hablado de la presión hidrostática, que en realidad es la presión intravascular, que favorece la salida del filtrado hacia el intersticio. Miren, por eso es que hablamos de los linfáticos. Miren quién está esperando acá. Los linfáticos, el gris es los linfáticos. Y tenemos acá que tiene, miren, acá tenemos 30 milímetros de mercurio, es la presión hidrostática del capilar arteriolar, del lado arteriolar. Y miren la presión de la vena, la presión oncótica del capilar, 25. Hay un 5 milímetros de mercurio que favorece la salida y que se quedaría líquido acá, ¿verdad? Porque no se cumpliría con el equilibrio de Starling, ¿no es cierto? Porque tengo una diferencia de presión de 5 milímetros que favorece la salida del líquido y no el retorno. Acá baja para que se pueda retornar. Siempre va a haber un líquido que va a quedar acá, pero para eso está este. El linfático lo va a reabsorber para que se cumpla el equilibrio de Starling. Y no hay edemas, ni derrames, ni nada de eso. Juegan los tres, el lado arterial, venoso y los linfáticos. Y acá está lo mismo representado de otra manera, la presión hidrostática del capilar, la presión oncótica, y esto es el lado arteriolar del capilar. Miren, acá tengo la presión que favorece es la presión hidrostática, la presión que se opone a la salida del filtrado es la presión oncótica, ¿no es cierto? El resultado de la presión de filtración es la diferencia de la suma de ambos. Y acá lo tengo ya con números. Ya les dije, la presión hidrostática es 30. En el otro decían 25, acá dicen 28 en el ejemplo. Y tengo en este intersticio, miren, tengo también presiones. En este está la presión hidrostática del intersticio y la presión oncótica del intersticio, ¿no? Y entonces tengo que esta no juega porque es muy pequeña comparada a la que tiene arriba. Pero esta sí suma. Mientras es negativo, voy a ponerlo acá, ¿no? Como una fuerza que favorece el filtrado. Entonces tengo que el filtrado, las fuerzas que favorecen son 30 más 3 más 8. Este es negativo. Si fuera positivo, sería en contra. Pero es positivo. Entonces tengo 33 más 8, 41. Menos 28, 13. Esa es la presión que favorece la salida del filtrado en el lado arteriolar del capilar. En el otro lado tengo la vénula, por eso está de azulito. ¿Qué tengo ahí? Tengo igual la presión oncótica del plasma, porque también es la vena, es un vaso sanguíneo, 28. Y tengo que la presión hidrostática en el lado de la vénula, ¿se acuerdan que en el arteriolar era 30, que es 10? La presión hidrostática del intersticio sigue siendo menos 3. La presión oncótica del intersticio sigue siendo 8. Y acá, ¿qué tengo? Tengo que sumar, ¿se acuerdan? Estas fuerzas todas se suman. 10, 13 y 8, 21. Y la fuerza que predomina en este lado es la presión oncótica. Entonces voy a decir acá, ¿cómo voy a tener? Porque esta va a ser la fuerza que va a favorecer la reabsorción. Aquí la fuerza va a ser 7 milímetros de mercurio para que ingrese. Pero siempre va a hacer que se reabsorba. Y lo que no logra reabsorberse, lo va a absorber él. ¿Quién va a absorber lo que queda de agua en el intersticio? Los linfáticos. Los linfáticos, no se olviden. Ley de Starling, que dice que depende de cuánto. Acá vamos a ver. Acá la ley de Starling dice que el coeficiente de un filtrado, o sea, para que pase algo de líquido, tenemos que tener en cuenta el coeficiente de filtración de líquido, o sea, cuánto es su tamaño para pasar,
la presión hidrostática del capilar que hemos visto, la presión hidrostática del intersticio, el coeficiente de reflexión, la presión oncótica capilar del plasma y la presión oncótica del intersticio, que es lo que hemos estado viendo en los ejemplos. Entonces vamos a ver qué factores controlan este movimiento entre el plasma y el fluido intersticial, y tenemos especialmente importante en el lado de la arteriola este esfínter precapilar que no hay en el lado de la vénula, que en circunstancias especiales se puede contraer y ayudar a que no haya tanto pasaje de líquido en el intravascular, y de esa manera favorecer que no haya demasiado fluido a nivel intersticial. Y acá tenemos, miren, en todos los tejidos estas fuerzas de Starling no son iguales, van a cambiar según sea el músculo esquelético, el alveolo o el glomérulo. Miren en el glomérulo cómo es, mucho más grande, las presiones hidrostáticas, y diferentes en los otros tejidos, que son menos, ¿no? Ahora eso lo vamos a revisar cuando veamos. Entonces, la presión hidrostática del capilar y la autorregulación. ¿Cómo es esto? Van a existir 3 factores que van a determinar eso. ¿Y qué tenemos? Presión arterial media, que les dije, depende de la presión arterial, entre 85 y 95 milímetros de mercurio. La resistencia en el esfínter precapilar, que está en el lado arteriolar, que vimos. La resistencia postcapilar en las vénulas y venas, que eso va a estar dado por la presión oncótica. Entonces, la presión oncótica del plasma, la relación entre la concentración de las proteínas y la presión oncótica generada se estima por la ley de Banks-Hofs, ¿no? Entonces tenemos concentración de solutos en moles por unidad de volumen de agua para esta fórmula, ¿no? La presión oncótica es igual a esto, a CRT, que es la constante con el mismo valor del gas y la temperatura absoluta en Kelvin, que eso ya son fórmulas químicas y que son principios físicos. Factores de seguridad. ¿Por qué no nos hinchamos? ¿Por qué esa agua que hemos visto? Que siempre hay un poco más que se queda en el intersticio, pero no tenemos edema, porque si bien hay una reabsorción a nivel de la vénula, siempre hay una presión que favorece que el líquido filtrado esté en el intersticio. ¿Cuáles son esos factores de seguridad? Aquí está el flujo linfático, que es capaz de incrementarse tanto como el exceso filtrado y transportarse ese exceso filtrado por la vía de los vasos linfáticos. El fluido se mueve inicialmente dentro del intersticio, ya lo hemos visto, porque la presión hidrostática a nivel arteriolar lo hace salir. La presión oncótica puede caer, claro, pues por dilución y por remoción de las proteínas del intersticio por los linfáticos, minimizando la gradiente para las futuras entradas en el intersticio, ¿es verdad? El aumento en el volumen del fluido intersticial, que es lo que podemos ver, puede aumentar la presión hidráulica intersticial. Los edemas no ocurren si los valores negativos normalmente se vuelven positivos. ¿Por qué? Porque el mayor índice de seguridad para que no nos hinchemos es el flujo linfático, que se va a mover, es capaz de incrementarse y evitar que hayan edema. Entonces, el factor más importante para evitar que hayan edema por fallas a nivel de los capilares es el sistema linfático, que va de ¿dónde va a drenar? En el conducto torácico, acuérdense, anatomía. Muy bien, entonces ya hemos venido hablando de esto, de los intercambios de los líquidos a nivel de del capilar y el intersticio. Y entonces ahora vamos a definir cómo es que cuando fallan estos factores de seguridad y existen cambios, se van a producir los edemas. O sea, que el líquido se va a quedar acumulado a nivel intersticial. Fallaron los sistemas de equilibrio, de homeostasis. Por lo tanto, tengo algo patológico. Y estos patológicos son los edemas. Y aquí están los mecanismos, cómo se van a producir.
Miren, se aumenta la presión hidrostática del capilar en el lado arteriolar. ¿Qué tengo? Hay disminuir, por decirte, el primer ejemplo, disminución del volumen plasmático por retención renal de sodio. El riñón está sensando que está deshidratado y está reteniendo el sodio. ¿Cuándo pasa eso? Cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva, la bomba está fallando. Cuando hay cor pulmonar, cuando hay retención primaria de sodio, en el embarazo y cuando tengo edema idiopático. Esa es la primera forma como aumenta la presión hidráulica del capilar. Después que tengo obstrucción venosa, cirrosis hepática, edema agudo de pulmón y obstrucción venosa local, trombos, trombosis venosa, compresión venosa por tumores, que también lo vamos a ver en otro lado. ¿Qué más ocasiona eso? Disminución de la resistencia arteriolar. El esfínter no está respondiendo bien. ¿Cuándo puedo ver eso? Bloqueadores de los canales de calcio. ¿Quiénes son los bloqueadores de los canales de calcio? ¿Los conocen? ¿Alguien sabe? En la clase anterior hubieran escuchado del otro profesor. No, los bloqueadores de canales de calcio son antihipertensivos de la familia del nifedipino, el amlodipino, el verapamino. Ese grupo antihipertensivo. Y son capaces de ocasionar también. ¿Qué hacen? Disminuyen la presión arterial. Si disminuyen en exceso, disminuye la presión hidrostática del capilar. O sea, por consecuencia. Muy bien, ¿qué otra forma de hacer edema? ¿Se acuerdan? La disminución de la presión oncótica, que depende de las proteínas. ¿Cuándo tengo eso? La pérdida de proteínas, síndrome nefrótico, pérdidas de proteína por el riñón. Cuando tengo una enteropatía perdedora de proteínas. Y por otro lado, tengo la disminución de la síntesis, o sea, no hay quien la produzca cuando falla el hígado. ¿Quién forma la albúmina? El hígado. Si tengo una cirrosis hepática, no va a haber quien forme, por lo tanto se va a caer la presión oncótica, va a haber edema. Malnutrición en niños especialmente, los cuachorcos. Seguimos. ¿Qué otra más? Aumento de la permeabilidad capilar. Los huecos se abrieron, salen más. ¿Quiénes son? Edema idiopático, quemaduras, traumas, inflamación, sepsis, reacciones alérgicas, diabetes mellitus, tratamiento con interleuquina 2, ascitis maligna. Eso es cuando hay cáncer, ¿no? Y luego, el regulador. Si el regulador falla, si el último regulador de seguridad falla, ¿qué tenemos? Adenopatías por la malignidad, hipotiroidismo, ascitis maligna. ¿Y eso qué quiere decir? Que los linfáticos no pueden cumplir su función. Creo que eso ya es lo último. Lo mismo. Ya ustedes lo revisan. Muy bien.